Éxodo capítulo 33. Y vamos a estar leyendo esos pasajes, hermanos, pero antes de leer el pasaje, me gustaría hacerles una pregunta. Hay una pregunta muy padre que hacen siempre para conocerse. Cuando uno quiere conocer a otro, hace una pregunta pues especial, y yo creo que la han escuchado ustedes, y es: si tuvieras que ir a una isla desierta, ¿qué llevarías contigo? Puedes escoger 3 cosas. O sea, si tú nada más te fueras solo a una isla desierta, puedes escoger 3 cosas para ir contigo, para que te acompañen. Solo 3. Dicen que dependiendo de la respuesta que usted dé, es lo que más necesita. Pero a ver, piense. Si usted tendría que ir a una isla desierta a naufragar, no sabemos cuántos años, pueden ser 5, 10, 20, 30, lo que le queda de su vida, y se pudiera llevar con usted 3 cosas, ¿qué escogería usted? ¿Ya lo pensó? Solo 3, Solo 3. Hace rato decía el hermano Mario que viajó, ¿verdad? Y hay muchos peligros. Si uno hace un viaje largo hasta Tabasco, hasta Chiapas, en carro, ¿a quién llevaría usted? Pues a uno que sabe manejar, ¿verdad? Que le sabe ir a la mecánica. Pero esta pregunta no es un viaje largo, ida y regresar, sino es ya vivir ahí prácticamente en esa isla desierta. ¿Qué llevaría usted? 3 cosas nada más puede llevar. Muchos contestan un libro. Muchos contestan algo para cocinar. Muchos contestan mi esposa, mi esposo, mi guitarra. Otros pudieran contestar mi Biblia, los espirituales, ¿verdad? Los cristianos. Pero usted, ¿qué contestaría? Ya lo contestó. 3 cosas nada más puede llevarse, ¿sí? Hermanos, es importante la presencia de alguien en el viaje, en la vida. Es importante con quién uno va, con quién uno hace un viaje. Es importante, ¿verdad? Con quién va a salir de viaje. De hecho, hay una frase muy también que se volvió viral, que dice más o menos así: si quieres viajar, ir rápido, ve solo. ¿La han escuchado? Si quieres viajar y llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿La han escuchado? Si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y creo que hasta hay una película. Pero hermanos, ¿verdad que sí la compañía es importante? Con quién uno decide vivir, estar, irse a una isla desierta o emprender alguna cosa, un asunto de una idea que usted tenga, ¿verdad? Que con quién lo hace es importante o no. De hecho, la Biblia dice que las malas compañías corrompen los buenos hábitos o lo bueno que tú tienes. Si tienes una mala compañía, te va a terminar perjudicando. Y los mexicanos dirían: el que con lobos anda, ¿se lo saben? Aullar se enseña, yo me lo sabía. El que con lobos anda, después va a estar aullando, ¿verdad? Hermanos, la compañía es importante. ¿Con quién iría usted? ¿Ya lo resolvió? ¿Con quién? Ahora, ¿con quién iría? Puede escoger 3 personas para ir a esa isla desierta. Muchos escogerían a alguien que sepa cocinar. Muchos escogerían a alguien que sepa prender fuego y explorar habilidades de ¿qué? Otros escogerían a alguien que sepa hacer diferentes actividades. Pero a veces, hermanos, de hecho, el escoger a alguien para un viaje puede resultar bien o puede resultar mal. Si tú escoges a alguien para viajar y está enfermo y resulta que tiene COVID,
¿Creen que te contagie? Tal vez. Hermanos, este año 2025 está empezando y yo titulé este mensaje de esta mañana, La presencia prometida de Dios. Hermanos, si ustedes se les aparecería Dios y les dijera, ¿quieres que viaje contigo este 2025? ¿Qué dirían ustedes? Sí, claro que sí, ¿verdad? Todos, yo creo que al que usted le pregunte eso, respondería, sí quiero que Dios venga conmigo, que Dios me acompañe este 2025. Y hoy, hermanos, vamos a estudiar un pasaje muy particular en donde el pueblo de Dios, Israel, Dios les dice, es importante que ya ustedes partan de viaje, ya salgan de viaje a la tierra que yo les voy a dar. Es importante que ya lo hagan, pero Dios tiene algunas cosas más que decir. Y vamos a leer el pasaje, hermanos, Éxodo 33, y lean conmigo del 1 hasta el 3. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. ¿Buenas noticias o malas noticias? Hermanos, Dios se acerca con Moisés y les dice, es tiempo de emprender el viaje, porque yo les voy a dar la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac, a tus padres. Ya se las voy a dar. Esa tierra es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra próspera, fructífera. Te va a ir bien en este viaje, en este año. Este es el año, te va a ir bien. Todo lo que tú quieras, de hecho lo que yo te prometí y le prometí a tus padres, ya se va a cumplir este año. Todas esas bendiciones ya las vas a recibir este año. Pero yo no voy a ir contigo, les dice Dios a Moisés. Yo no voy a ir con ustedes. Y les dice por qué. Y Dios dice, porque son un pueblo de dura cerviz. Y no sea que ya vamos en el viaje y yo te consuma en el camino, dice Dios. Hermanos, yo les quiero compartir hoy tres preguntas. Queremos que Dios esté en nuestro 2025 y vaya y nos acompañe, pero yo les voy a pedir que se detenga a pensar un momento esa respuesta, ¿sí o no? Y vamos a pensar esa respuesta en tres preguntas muy importantes que yo veo en el texto que Dios hace y que el pueblo debe de hacerse. Si usted, hermano, quiere a Dios con usted todo el tiempo del 2025, todo el año, que su presencia esté con usted a donde quiera que vaya, si eso es lo que usted quiere, hermano, yo le invito a que ponga atención a estas tres preguntas, porque son realmente importantes. Y miren, la primer pregunta que me gustaría hacerles hoy a ustedes y a mí, porque todos respondimos que sí, queremos, ¿verdad? Miren la primera pregunta, hermano, dele por favor, ahí está. La primera es, ¿quiero la presencia de Dios en mi vida? Es una pregunta personal. ¿Quiero la presencia de Dios en mi vida? ¿Quiero la presencia de Dios en mi vida? Esa es una primer pregunta. ¿Quiero la presencia de Dios en mi vida? Hermanos, ¿qué cree usted que el pueblo quería? Dios le dice al pueblo, es tiempo de que vayan, yo les voy a cumplir lo que les he prometido, pero yo no voy a ir con ustedes. Hermanos, lo que el pueblo de Dios
sintió cuando escuchó esa frase de Dios? Yo creo que hasta les retumbó y como si les hubiera caído un balde de agua fría. Yo no voy a ir con ustedes, les voy a dar lo que les prometí a tus padres, pero yo no voy a ir contigo. Hermanos, la presencia de Dios para el pueblo de Israel funcionaba de diferentes maneras. Ellos, acuérdense, ellos estaban en el desierto, ¿se acuerdan? Habían salido de Egipto donde eran esclavos, Dios los había liberado y peregrinaron en el desierto. O sea, como que estaban en el desierto donde no había nada y Dios les había prometido una tierra donde estar, donde vivir, donde hacer sus actividades. Pero todavía no llegaban ahí, estaban en el desierto. Hermanos, Dios, ¿usted sabe qué es vivir en el desierto? ¿Cómo es vivir en el desierto? Casi como piedras negras, ¿verdad? En el día, a veces en el día hay un calor demasiadamente... de verdad que yo no creo, hermanos, que aquí hace calor, porque hace frío. Cuando hace frío, ¿no cree usted que hace mucho calor? Y al revés, ¿verdad? El desierto, hermanos, es un lugar peligroso, ¿verdad? Porque en el día el sol es intenso y en la noche el frío también es intenso. Tenemos que tener gorro, tenemos que cubrirnos, ¿verdad? Y ahorita salga después de ahorita. Hermanos, la presencia de Dios en el pueblo de Israel significaba, dice la Biblia, que de día, de repente en la columna había como que descendía una columna de fuego. ¿Han escuchado eso? Que descendía una columna de fuego en la noche. ¿Por qué creen eso? Porque seguramente hacía frío y la presencia de Dios se manifestaba en una columna de fuego, Imagínense fuego literal, empezar desde el cielo y terminar en la tierra. Qué calorcito hacía, como ahorita, ¿verdad? Y en el día, hermanos, en una época donde hace mucho calor, dice la Biblia que la presencia de Dios significaba en el día, en la noche era la columna de fuego, era la presencia de Dios. Pero en el día, ¿se acuerdan qué era? Una nube. Ellos veían la presencia de Dios como una nube que también los cubría. Hermanos, la presencia de Dios para el pueblo de Israel era cuidado. En la noche con la columna de fuego y en el día con la nube para cubrirlos del sol. Eso es lo que significaba la presencia de Dios. También significa que Dios te rescata cuando eras esclavo. ¿Se acuerdan que Dios mandó plagas a Egipto? Esa era la presencia de Dios. La presencia de Dios era la columna de fuego, la presencia de Dios era la nube, la presencia de Dios era la ayuda en la batalla cuando los enemigos quieren derrotarte. Y la presencia de Dios significaba que Dios estaba con ellos. Eso era lo que significaba la presencia de Dios. Y ellos lo veían tal cual, hermanos. Ellos sabían cuando la presencia de Dios se iba y cuando la presencia de Dios llegaba a estar en el pueblo. Hermanos, Dios dice que le dará la bendición a su pueblo, pero sin su presencia personal. Imagínense, hermanos, que ustedes le pidan a Dios algo, un anhelo para este 2025. Señor, que sane de esta enfermedad. Y Dios te dijera, yo te voy a dar esa bendición, pero sin mi presencia personal en tu vida. ¿Usted la tomaría? Si usted para este 2025 dice, Señor, yo quiero el carro que siempre he querido y como que parece ser que sí lo voy a obtener, y Dios te dice, yo te lo voy a dar, esa bendición, pero sin mi presencia en tu vida ni en tu familia, ¿lo tomaría o lo dejaría? Si ustedes dicen, ahora sí me voy a ir a la isla desierta, Señor, y Dios te dice, yo te voy a dar todo lo que quieres para sobrevivir ahí, pero yo no voy a ir contigo, ¿qué harían? Hermanos, la pregunta realmente es importante. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Hermanos, a veces
y esto estaba sucediendo aquí. Dios le prometió la bendición y se la iba a dar al pueblo, pero Dios le dice al pueblo, yo no voy a ir contigo. No vaya a ser, dice Dios, que en el camino, en el viaje, yo te termine de consumir. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Éxodo 33, hermanos, en el versículo 32, el pueblo de Dios desobedeció a Dios. Él le había dado una instrucción al pueblo y habían hecho un pacto. El pacto era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nadie más puede pertenecer al Dios de Israel. Solo yo, eso les había dicho Dios. Pero el pueblo vio que Moisés tardaba mucho en el monte y dijo, Moisés ya se fue, Dios ya se fue. Aarón, haznos, ¿se acuerdan? Haznos un Dios para adorarlo. Y Aarón pidió oro de las mujeres y de los hombres y de repente formó, ¿se acuerdan? Un becerro. Hermanos, en el capítulo anterior, el pueblo de Dios había desobedecido a Dios, había adorado al Dios becerro y había dicho, pueblo, el Dios becerro nos sacó de Egipto. Ellos habían desobedecido al pacto con Dios, habían desobedecido y de hecho dice la palabra que habían hecho una fiesta en honor a ese becerro y esa fiesta era una fiesta desenfrenada. Una fiesta desenfrenada, ¿a qué le suena? Todo lo que usted se imagine que haya descontrol, alcohol, mujeres, sustancias, todo eso, hermanos, sucedió antes en el capítulo 32. Ellos habían dado rienda suelta a sus pasiones, habían adorado al Dios becerro y se habían olvidado de Dios. Por eso Dios les dice, yo voy a cumplir mi promesa, yo voy a bendecirlos, les voy a dar la tierra donde fluye leche y miel, pero yo no voy a ir contigo porque eres un pueblo que ha pecado, que ha quebrantado el pacto, ha desobedecido a Dios y la justicia de Dios, hermanos, es, ellos habían fallado al pacto, por lo tanto se merecían estar con Dios o sin Dios. Sin Dios, eso era, ¿verdad? Ese era el pacto que Dios había hecho con ellos. Hermanos, Dios se ofende por el pecado. Número uno que quiero que se acuerden en este 2025. Dios se ofende por el pecado. Yo no voy a ir con ustedes porque no vaya a ser que en el viaje yo los consuma. Hermanos, les convenía que Dios no fuera con ellos porque ellos iban a recibir la bendición y Dios no los iba a matar en el camino. ¿Qué creen que hizo el pueblo? ¿Qué sentirías, hermano, si Dios te dice, yo no voy a ir contigo? ¿Qué sentirías? Este 2025 haz tus planes, yo te voy a bendecir, me voy a encargar de bendecirte, todo lo que tú quieras emprender, lo que tú quieras hacer, se va a cumplir, yo te lo voy a conceder, por amor a tus padres, por amor a ti, por amor a alguien, yo te lo voy a conceder, pero yo no voy a ir contigo. ¿Qué sentirían? ¿Qué pasaría con usted? Miren, la gente que no está con Dios puede pensar que le va a ir bien, porque nunca ha estado con Dios y le va a ir bien. Pero la gente, hermanos, que ha probado lo que significa la presencia de Dios en su vida, va a decir, yo no quiero ir. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no quiero ir. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, y yo creo esto, que aquellos que están con Cristo, a veces se desvían, se tropiezan, ¿verdad? Pero después regresan, porque el que ya disfrutó de la presencia de Dios en su vida, el que ya sabe lo que es vivir con Dios, estar con Dios, que la presencia de Dios esté en nuestra vida, ya sabe lo que es. Pero el que no ha disfrutado eso, no sabe lo que es y le da igual si Dios está conmigo, si Dios no está conmigo, yo voy bien en mi vida. Pero al que ya disfrutó de la presencia de Dios, no puede avanzar sin Dios con él, ¿verdad que no?
Hermanos, esta es la primera pregunta. ¿Quiero yo la presencia de Dios en mi vida? Aunque a veces eso signifique que no recibas una bendición. Aunque a veces eso signifique que no recibas tal cosa, pero Dios está contigo. Eso sí quisieran hacerlo, tomarlo. Señor, ve conmigo. No importa si me bendices o no, si me das o no, tú ven conmigo. ¿Quién diría eso? ¿Y quién diría, Señor, yo quiero bendición? Si tú estás conmigo o no, eso lo vemos después, pero yo quiero mi bendición. Hermanos, el pueblo de Dios, de Israel, en este momento parecía que lo que ellos buscaban era la bendición de Dios y no la presencia de Dios. Es muy diferente, hermanos, el que todo te vaya bien, pero sin Dios en tu vida. Es muy diferente que todo te salga bien, pero ¿y si Dios no está contigo? Es diferente, hermanos, la bendición de Dios o la presencia de Dios. Y vamos a ver, hermanos, lo que sigue pasando. Miren, vean en el versículo 4. ¿Lo tienen? 33:4. ¿Lo tienen? Dice la palabra, y oyendo el pueblo esta, ¿qué dice? Mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, o sea, un pueblo terco. Sí, eso es dura cerviz, terco. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó. Vean bien ahí, ¿lo levantó qué? Lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube, la presencia de Dios, descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Pregunta número 1: ¿quiero la presencia de Dios en mi vida? ¿Sí o no? Muy bien. Pregunta número 2. Hermano, por favor, póngale. Miren lo que va a pasar aquí. Quiero un arrepentimiento sincero. Miren, ¿qué hizo el pueblo, hermanos, después de escuchar esta mala noticia? Dice la palabra que el pueblo se escuchó esa noticia y dijo, yo escuché, como que murmuraban, yo escuché que Dios le dijo a Moisés que somos un pueblo terco, de dura cerviz, y que nos quitáramos nuestros atavíos. Otras versiones, hermanos, traducen esa parte de atavíos con joyas y ropa fina. Dios quería que el pueblo de Israel se quitara sus joyas de oro y su ropa fina. ¿Por qué? Hermanos, acuérdense que había pasado antes, capítulo 32. El pueblo le dijo a Aarón, Aarón, haznos un nuevo Dios. Y Aarón les pidió oro, ¿se acuerdan? Para hacer el becerro de oro su Dios. Hermanos, parece ser que Dios les está diciendo al pueblo, quítense sus joyas de oro y su ropa fina que usaron
cuando estaban desenfrenados adorando al otro Dios. Parece ser, hermanos, que Dios les está pidiendo que se arrepientan de todo y se quitaran. Y dice la Biblia que a partir de ahí, desde ese monte, el pueblo de Dios no volvió a usar joyas, oro. ¿Por qué? Porque les recordaba cuando ellos habían desobedecido el pacto y hecho el becerro de oro y adorado a otro Dios. Hermanos, el pueblo, como que dice la palabra, se entristeció y como que empezó a guardar luto, ¿verdad? Dice ahí, como unas caras pálidas. Dios ya no va a ir con nosotros. Y dice la palabra que Moisés regresó al pueblo y dice la palabra que sacó su tienda y sacó una tienda de reunión fuera del pueblo. Fuera del pueblo, apartado, allá estaba Moisés y consultaba a Dios allá. Y ellos veían que la presencia de Dios llegaba allá con Moisés. Eso dice el pasaje, ¿verdad? Hermanos, la Biblia nos clarifica que Dios se había apartado de Israel. Moisés había salido fuera del pueblo a encontrarse con Dios, porque parecía ser que Dios ya no iba a habitar en medio del pueblo. Moisés, muchos creen que era su propia tienda, su propia casa, la había trasladado fuera del pueblo y allí visitaba a Moisés Dios. Ahí llegaba Dios y hablaba con Moisés. Y el pueblo parecía ser que adoraba, y cada vez que de repente, hermanos, esta era la escena. Moisés se levantaba, iba a su tienda, el pueblo escuchaba, ya viste que Moisés ya va a partir. Salían, dice la Biblia, que salían afuera de su tienda y volteaban a ver y veían a Moisés irse, salir del pueblo, entrar a su tienda, y luego veían que la columna de nube, la presencia de Dios, llegaba a la tienda y ahí se quedaban esperando. Cuando Moisés salía de la tienda, ellos adoraban. Y otra vez Moisés salía de la tienda, salía del pueblo, el pueblo lo veía, veían que Moisés estaba en su tienda, descendía la presencia de Dios, el pueblo lo veía, salía Moisés de su tienda y el pueblo adoraba. Hermanos, parecía ser que yo creo y muchos creen que el pueblo de Dios no estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque Dios mismo dijo: yo no voy a ir con ustedes porque han pecado. Ustedes deben de morir porque han desobedecido el pacto que hicimos. Ustedes no necesitan mi presencia y no la quieren. Días antes están adorando a otro Dios. Todavía tienen sus joyas, su oro que usaron para adorar a otro Dios. Yo no voy a ir con ustedes. Y tal fue la decisión de Dios que ahora ya descendía la presencia de Dios fuera del templo. Hermanos, creo yo que el pueblo de Israel no estaba arrepentido. Solamente querían ir a la tierra que fluye leche y miel, recibir la bendición, y ellos querían seguir con su vida normal. Hermanos, mi invitación para ustedes es que en su corazón se repita esta pregunta número 2. Yo estoy arrepentido, mi vida, mi corazón está arrepentido con Dios. Sé que he fallado, sé que he desobedecido a Dios, sé que he pensado esto, sé que he hecho esto, sé que he tratado así a mi esposa, he tratado así a mi esposo, he tratado así a tal, he mentido, lo que ustedes tengan, ¿verdad? Algunos lo reconocemos, otros también. Pero hermanos, hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento, hermanos, todos lo tenemos. Nos sentimos mal por haber fallado. Y eso es sincero. Señor, te fallé. Tengo un remordimiento en mi corazón que fallé. Pero eso no es lo mismo
que arrepentimiento. Hermanos, el remordimiento es igual, parece ser igual, porque uno se siente mal cuando falla. Híjole, la regué. Sí, yo no debí de haber hecho eso. Sí, yo no debí de haber hecho lo otro. Señor, sí me equivoqué. El arrepentimiento es diferente, hermanos. El pueblo, dice la palabra, que adoraba fuera de su tienda, que se vistió de luto fuera de su tienda, pero yo creo que no se arrepintió. A veces, hermanos, uno puede llorar, uno puede incluso cambiar su cara y sí, Señor, perdón, yo ya no lo voy a volver a hacer. Pero resulta que lo volvemos a hacer. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? La diferencia es que alguien que está arrepentido ya no lo vuelve a hacer. Alguien que tiene remordimiento lo vuelve a hacer. Imagínense, ustedes todos conocen a alguien que toma, ¿verdad? Este ejemplo es muy fácil, a lo mejor lo he escuchado. Alguien que toma, a lo mejor usted tiene un amigo, un conocido que toma y se pone borracho, ¿verdad? Se embriaga. Y muchos hacen muchas cosas, pero ya después terminan diciendo, ya no vuelvo a tomar. Al otro día, con la resaca, el dolor de cabeza, se sienten pésimos, ¿verdad? Se sienten mal. Y dicen, ya no vuelvo a tomar. Pero llega el fin de semana, ¿y qué pasa? Vuelven a tomar. Eso es arrepentimiento. Se sienten mal. De verdad yo me siento mal, ya no voy a volver a tomar. Sí, eso es cierto, son sinceros, se sienten mal. Pero no es arrepentimiento porque lo vuelven a hacer. La diferencia, hermanos, es que cuando alguien dice, ya no vuelvo a tomar, y si está arrepentido, llegan los 8 días y ¿qué pasa? Ya no vuelve a tomar. Hermanos, el arrepentimiento según la Biblia no solo implica el guardar luto, el sentirse mal, el estresarse. Señor, te fallé, ya no lo vuelvo a hacer, Dios, ya no. El arrepentimiento es arrepentimiento cuando llega la oportunidad y sí, ya no lo vuelves a hacer. Hermanos, arrepentimiento implica no solo dejar de hacerlo, sino aborrecer ese pecado, eso malo que hiciste, que ya no lo quieras en tu vida. El ejemplo del que tomó y si está arrepentido, le ofrecen, llega el fin de semana y le ofrecen, oye, ¿nos echamos? Sí, vamos. Ese no está arrepentido. El que dice, ya no quiero ver eso, no lo acerques a mí, yo lo aborrezco. De hecho, si tú me lo presentas, yo ya no vengo aquí. El arrepentimiento, hermanos, hace eso. Como que algo cambió adentro de nosotros, que incluso ya no lo deseamos, incluso ya lo aborrecemos. Ya decimos, no lo traigas aquí, no me lo pongas enfrente, no lo quiero ver. Es más, si me vuelves a ofrecer, yo a ti tampoco te quiero ver. Hermanos, el arrepentimiento implica un cambio, no solo de conducta, sino de deseo, de decisión y de voluntad. Ya no lo hago. El arrepentimiento es, yo voy caminando hacia allá, me arrepiento, voy caminando en la dirección contraria. Si, hermano, usted dice, yo ya no lo voy a hacer, pero lo vuelve a hacer, probablemente no está arrepentido. Solamente está teniendo un remordimiento. Y eso es cierto, eso es sincero. Pero hermanos, realmente Dios busca que un pueblo se arrepienta. Si ven algo, un pecado, estar arrepentidos y ya no hacerlo. Pero hay algo que necesito decirle a usted. El arrepentimiento, hermanos, no lo creamos nosotros, no lo formamos nosotros. El arrepentimiento, hermanos, es concedido por Dios. Busquen, hermanos, busquen en la palabra, en Hechos 11:8. Hechos 11:8.
y vamos a ir terminando. Todavía nos falta uno, pero esto es lo último. Hechos 11:8. Dice la palabra, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró, ¿qué? Jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Y vamos a 2 de Timoteo 2:25. Ahorita volvemos aquí. 2 de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda ¿qué? Que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién concede el arrepentimiento aquí? Dios. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, Dios es el que da el arrepentimiento. ¿Qué debió de haber hecho el pueblo? Según Dios, hubiera dicho, Señor, reconocemos nuestro pecado, ve con nosotros, nos arrepentimos, y decirle, Señor, danos ese arrepentimiento que necesitamos, porque hermanos, nuestro corazón no puede generar arrepentimiento, necesitamos de Dios para que nos dé ese arrepentimiento. A lo mejor ustedes van a decir como un boleto, ¿verdad? Aquí no se entra sin boleto. Tienes que traer tu boleto, pero no tengo boleto. ¿Cómo le hago? Pues trae tu boleto. Y te dicen, Él da los boletos. Si quieres entrar, trae tu boleto. Pero yo no tengo boleto. ¿Qué tienes que hacer? Ir al que trae los boletos y decirle, ¿me das un boleto? Te lo da, regresar. ¿Ya tienes tu boleto? Dame tu boleto, entra. Es lo mismo, hermanos. A veces a Dios, no sé ustedes, pero los cristianos no le pedimos a Dios arrepentimiento. Dios lo da. No es algo que tú lo hagas. Dios lo genera en ti. Dios te da el boleto. Y para que Él esté en la presencia de Dios con su pueblo, necesitaban arrepentimiento. El arrepentimiento Dios lo da. Lo que debe de hacer todo mundo es, Señor, dame el arrepentimiento que necesito. Cuando te ofrezcan bebida, Señor, ayúdame a arrepentirme y no solo a sentir remordimiento. Ayúdame a dejarlo, a aborrecerlo. Dame el arrepentimiento. Dios te lo va a dar. Hermanos, a veces los cristianos no le pedimos a Dios que nos dé el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque queremos seguir en nuestro pecado. Hay una hermana que decía, se convirtió, era cristiana, ¿verdad? Pero su vicio era, ¿qué creen? El cigarro. Era algo realmente difícil de dejar para ella y se convirtió. Todos los hermanos le decían, eso no está bien, hermana, deja el cigarro. Y ella les decía, sí, yo me siento mal cuando fumo, ya no lo voy a hacer. Pero tenía escondidas sus cajetillas y de repente se escondía y se lo echaba, ¿verdad? Hasta que de verdad ella dijo, Señor, ya sé que esto está mal, pero mi deseo es que lo quiero hacer. Quítame ese deseo y ayúdame, me arrepiento, dame ese arrepentimiento. Y ella dice, ¿verdad? Yo no lo digo, ella lo cuenta, que al otro día, ella es rutina, hermanos, el pecado se vuelve rutina, se levanta a la hora que tenía que tomar su cigarro, va, sabe dónde está, lo prende, lo toma, agarra el encendedor, se lo pone en la boca y va a prenderlo. ¿Y qué creen que pasó? Ya no pudo. De repente sintió que le daba asco ese cigarro, el olor, se acordó de lo cómo huele, de cómo sabe, y se acordó que eso no está bien. Le pidió perdón a Dios y le agradeció, y dice ella que ahí están las cajetillas, no las tiró, pero ahí están. ¿Y qué creen que hace? Ella
ya no fuma ninguno. Hermanos, a veces necesitamos llegar a decirle al Señor: Señor, yo ya sé que este es pecado, yo ya sé que esto está mal, dame arrepentimiento, yo tengo remordimiento. Muchos hermanos me dicen: yo sé que no está bien, pero necesito arrepentimiento, dámelo, Señor. Hermanos, el Señor lo va a conceder si eres su hijo. ¿Lo cree? Hermanos, el pueblo no dijo: Moisés, que vaya Dios con nosotros. Solamente veían que Moisés se levantaba, se iba, cuando salía de la tienda, adoraban. Nunca, hermanos, dijeron: Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor, ve con nosotros. El único que dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes salir de aquí. Y ese, ¿saben quién fue? Moisés. Lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Qué pasó con esta historia? Y la última pregunta, hermanos, que yo les tengo a ustedes es la 3. ¿Qué tipo de cercanía tengo yo con Dios? ¿Qué tipo de cercanía tengo yo con Dios? ¿Como Moisés o como el pueblo? Hermanos, la presencia de Dios, con esto termino, para los que somos hijos de Él, cristianos, Cristo está en nuestro corazón. La presencia de Dios funciona diferente. ¿Verdad que el pueblo aprendió esto? El pueblo pecó, por lo tanto, se privan no de las bendiciones de Dios, sino de ¿qué? La presencia de Dios. El pueblo pecó, el pueblo se priva no de las bendiciones de Dios, sino de la presencia de Dios. El pueblo de Israel pensaba: peco, Dios se aparta, peco, Dios se aleja, y lo veían tal cual. Pecamos, Moisés tiene que salir a encontrarse con Dios. Dios no está dentro de nosotros, Dios no está cercano a nosotros. Y hay cristianos, hermanos, que creen, cristianos. Los cristianos pueden escuchar a partir de ahorita, ¿verdad? Cristianos que creen, hermanos, que si pecamos, Dios se aleja de nosotros. Pensamos como los israelitas: peco, Dios ya se fue. ¿Y ahora cómo le voy a hacer para que regrese? Me tengo que portar bien, me voy a portar bien, Señor, regresa conmigo, que tu presencia esté de regreso conmigo. Pero no sienten la presencia de Dios, siguen pecando y siguen pecando y dicen: Señor, no siento tu presencia. Y de hecho la iglesia a veces predica y dice: si tú pecas, la presencia de Dios se va de ti, se aleja de ti, Dios no está contigo, tienes que hacer algo para que Dios regrese. Y le añaden: y es más, si pecaste y si Dios ya te dejó, probablemente termines endemoniado. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Pero hermanos, para los cristianos, para los que son hijos de Dios, la presencia de Dios nunca se va, nunca los deja. Dice la palabra en Mateo, en la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y he aquí, yo estoy. ¿Cuántos días? Todos los días, dice la palabra, hasta el fin del mundo. ¿Qué significa entonces si peco? Si peco, ¿qué hago? ¿Dios se va a alejar de mí? ¿Su presencia se va? No. Pero ¿qué pasa si peco? Pídele al Señor arrepentimiento. Dios no se va. Dice la palabra de Dios que podemos, a los que estamos en Cristo, acercarnos a Él confiadamente para pedir gracia para el oportuno socorro. Cuando más lo necesites, cuando has pecado, hermano, y dices: hey, el Señor se va a alejar de mí. No se va, ahí está. Y está porque está esperando que tú le digas: Señor, dame el arrepentimiento que necesito.
Ayúdame a disfrutar de tu presencia. Hermanos, para los que estamos en Cristo, el 2025 significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si peco? Dice la palabra, pues tienes, ¿qué? Abogado, alguien que aboga por ti. Es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Pero yo lo invito, hermano, a que piense esta tercera. ¿Qué tipo de cercanía tengo con Dios hoy? ¿Y qué tipo de cercanía con Dios quiero tener en este año? Hermanos, Dios te va a bendecir. Eso es la verdad. Pero a veces no queremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo los invito hoy a aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Hermanos, la diferencia de esta era con la de Moisés es que ahora tenemos a Cristo. En Cristo, hermanos, está la presencia de Dios. No solo la bendición de Dios, sino la presencia de Dios. Hermanos, yo los invito a que ustedes respondan las 3 preguntas. ¿De verdad quiero la presencia de Dios en mi vida? Acuérdense, Dios no se aleja de los cristianos, pero sí siente cuando usted peca. Número 2, ¿quiero un arrepentimiento sincero o me quedo con mi remordimiento? ¿Qué quiere hacer usted? Y número 3, ¿qué tipo de cercanía tengo hoy con Dios? ¿Cuál quiere tener usted, hermano? Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por esta historia del pueblo de Israel, Señor. Señor, ayúdanos a nosotros, Padre. Sin duda hemos fallado, sin duda fallamos, Señor, nos alejamos de ti. Pero, Señor, ayúdanos a entender que para los que somos hijos tuyos, Señor, no te vas, no te alejas de nosotros nunca, Señor, sino que estás presente, Señor, y vas con nosotros a donde quiera que vayamos, Padre. Señor, te pido que tú sigas obrando en los corazones de aquellos, Señor, que no tienen a Cristo en su vida. Ellos, Señor, sí se están perdiendo de tu presencia, de tus bendiciones, pero acércalos a ti, Padre, por favor, que se acerquen a Cristo para que reciban no solo las bendiciones, sino tu presencia, Señor. Ayúdanos este 2025 que empieza, que mis hermanos sientan tu presencia, Señor, que no pensemos como el pueblo de Israel, que te has alejado, que nos has abandonado, Señor, a causa de nuestro pecado, sino que reconozcamos que necesitamos arrepentirnos, Señor, de nuestro pecado. Por favor, bendícenos, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.